quiero ser un adorador. Wow. Yo quiero ser un adorador. Wow. Tú le dices al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido. Quiero cantarte. Estoy agradecido. Quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Wow. Yo quiero ser un adorador. Wow. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser Señor. Wow. Un adorador. Amada Iglesia del Señor, sean todos bienvenidos. Reciban todos un saludo muy afectivo, muy cariñoso, en el amor de Jesucristo, nuestro bendito Señor, ¿no? Damos gracias al Señor por todo lo que está ocurriendo. Gracias al Señor porque esto de la pandemia ya lentamente, pero observamos que empieza a retroceder y creemos que también lentamente se vuelve a la actividad normal, los trabajos. No sabemos lo que va a pasar con los colegios, pero sí creemos que como Iglesia del Señor pronto, muy pronto, volvemos a encontrarnos, volvemos a estar juntos y a abrazarnos en el amor del Señor, ¿no? Muy bien. Debemos hoy, amados hermanos, iniciar unos días de trabajo en lo que tiene que ver con la fe de Jesucristo, nuestro bendito Señor, en nuestras vidas. Hay algunas cosas que la Iglesia del Señor ha aprendido, hay otras que ha recordado, hay otras que habrá, esperamos, ordenado, que estaban en su alma, que estaban en su mente, pero que esperamos le haya servido este tiempo para ir ordenando ciertos valores, ciertos principios, ciertas verdades del reino de Dios. Entonces entendemos, por ejemplo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios. También entendemos que la fe es por el oír, ¿no? La fe nos llega, se establece, toma forma en nosotros, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. O sea, no se puede apartar la fe de la palabra del Señor. No se puede apartar. Si hay palabra del Señor, tenemos posibilidad de que haya fe. Sin palabra de Dios, ahí se nos complica. Pero lo otro que también sabemos es que hemos trabajado allí en Hebreos capítulo 3, que dice: si oyereis hoy su voz. O sea, si escucharen la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Todo eso son verdades, son principios de Dios que la Iglesia del Señor debe desarrollar, debe trabajar y debe aprender para ir adelante en la gracia del Señor, ¿no? Queremos desarrollar en estos días verdades del Señor que están escritas, que nos permiten entrar en algunos planteamientos escriturales, algunos de los cuales no siempre son muy trabajados o muy conocidos, pero que sin embargo nos revelan verdad de Dios, nos revelan, ¿no?, cómo es que la fe no es una cosa teórica, no es una cuestión de orden religioso, sino que la fe es una forma de vida. Se tiene fe para agradar a Dios, o no se tiene fe y por lo tanto se asumen las consecuencias. En ese contexto es que quisiéramos trabajar estos días cómo es que la fe es una cosa práctica, una forma de vida y una forma que esperamos nos acerque al Dios de los cielos cada día, amados hermanos. Amén. Amén al Señor. Quiero invitarle a que abra la Escritura
En Jeremías, hermano, profeta Jeremías, Isaías, Jeremías. Jeremías, abra allí en cualquier capítulo de Jeremías, en el 25 si le parece. Jeremías capítulo 25, téngalo allí abierto, tenga allí abierta la Biblia en Jeremías capítulo 25. Y si puede, si ya lo encontró, usted me presta un poquito de atención porque necesitamos estar juntos en un mismo sentir, dirá la Escritura, en un mismo entendimiento para que seamos bendecidos. Espero hoy también por la palabra del Señor. El punto, amado hermano, es este. Si hay fe, por favor, anótelo si puede. Si hay fe, hay obediencia. Si hay obediencia, hay bendición y paz. ¿Se entiende? Si hay fe, hay obediencia. Lo hemos conversado otra vez. Nadie diga, yo tengo harta fe, pero hago lo que quiero, vivo como quiero y voy para donde quiero. Si hay fe, hay necesariamente obediencia. Y cuando hay obediencia, siempre, hermano, hay bendición y paz del Señor. Siempre. ¿Eso qué significa? Significa que quienes no han prestado atención a la palabra y por lo tanto no han recibido, no han tenido fe en su vida, entonces han debido asumir las consecuencias. De eso queremos hablar un poquito ahora. Porque, de nuevo, si hay fe, hay obediencia. Pero en obediencia hay bendición y paz. Ya, ¿qué pasa cuando hay desobediencia? Para allá apuntamos hoy. ¿Qué pasa cuando hay desobediencia? Necesariamente vienen. La desobediencia provoca consecuencias que hay que asumir, hermano, hermana. En eso el Señor quiere enseñarnos. En eso Dios nuestro Padre, como el mejor de los padres, quiere que haya una palabra de disciplina sobre nosotros. De tal manera que, como dirá la carta a los Hebreos, no nos deslicemos. Que lo cojo dirá, no se salga del camino, sino que sea sanado para que siga avanzando. El Señor no nos quiere fuera, nos quiere dentro, nos quiere en la casa, hermanos. Muy bien. Porque sabemos que la desobediencia trae consecuencias. ¿Por qué? Primero, inmediatamente, capítulo 3 de Génesis, preguntémosle a Adán y Eva si la desobediencia trajo o no trajo consecuencias. Preguntémosle al pueblo de Israel. Preguntémosle al pueblo de Israel. Usted recuerda, en el desierto, en el libro de Números, capítulo 14, el Señor le va a decir a Moisés, muy bien va a decir, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, hoy día, en esa autoridad que tengo, es que declaro, ninguno de los que vieron mi gloria allá en Egipto, ni en el desierto, ninguno entrará a la tierra prometida. Excepto Josué y Caleb, en los cuales dijo el Señor, hay otro espíritu. Pero de todos los demás, ni uno iba a poseer, ninguno poseyó la tierra prometida. Hemos repasado el texto de Hebreos capítulo 3. Cuando dice el Señor, estén atentos ustedes, dice, hablando del Espíritu a nosotros, ¿no? Estén atentos ustedes, dice, si oyeren hoy mi voz, no endurezcan vuestros corazones. No porque no sea como en el desierto en que me tentaron vuestros padres y estuve disgustado con ellos 40 años y finalmente juré, dice el Señor, no entrarán en mi reposo. Y hemos conversado algo de eso estos días en términos de que la descendencia de los que salieron de Egipto entraron a Canaán. Pero lamentablemente no entraron al reposo de Dios. Porque, como dice Hebreos capítulo 4, verso 2, aunque ellos escucharon la misma palabra que nosotros, sin embargo, al escuchar ellos la palabra de Dios, no fue acompañada de fe en los que la oyeron. No fue acompañada de fe. Y sin fe, es que ahí está el punto, ¿eh? Sin fe es imposible, hermano, no se puede. Si no hay fe, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, no se está en orden, no se está alineado con nuestro bendito Dios y Padre.
Hoy día vamos a examinar algo de esta descendencia, de ese pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, que llegaron a Canaán. Canaán tenía que ser su casa, porque era la tierra que Dios le había dado a sus padres antes. Lamentablemente, sin entendimiento, sin disposición. Usted recuerda que cuando llegaron allá a Canaán, Josué les reparte la tierra, ¿no? Y se inicia a partir de Josué un gobierno absolutamente teocrático, con la presencia de Dios. Lo que operaba era la presencia de Dios. No habían hombres con autoridad, no había ningún señorío, nada de eso. El Señor se manifestaba permanente en ellos, llevándolos a las batallas y logrando con ellos, con ejércitos débiles, hermanos, de parte de Israel. Sin embargo, como el Señor los llevaba en las batallas a toda victoria y derribaba enemigos y eran bendecidos. Sin embargo, cerca de unos 200 años que estuvieron de esa manera, el pueblo cometió ese pecado que la iglesia conoce. Cuando vienen a Samuel para decirle queremos tener un rey porque queremos ser igual que todas las otras naciones. Y ahí comenzaron a sucederse los reinos, los reyes. Pero también empezó a manifestarse, a proliferar el pecado. Y el pecado que más se manifestó fue la desobediencia y consecuentemente la idolatría. Pero las dos cosas están ligadas a una falta de fe, porque no veían al Dios de los cielos. Que sea en esto, hermanos, exaltado el Señor y que el Espíritu Santo del Señor hoy nos ayude en estos días, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros para reconocer que una cosa es querer tener esta visión del Señor, ser parte del reino de Dios como una cosa religiosa, como una cosa que me da tranquilidad. No, si yo alabo al Señor, adoro al Señor, me va a ir bien. Eso lo podemos discutir otro día, creo yo. El Señor quiere una sola cosa. Quiere obediencia, porque la obediencia es la característica del bendito Hijo de Dios. Él quiere obediencia. Pero para que haya obediencia necesitamos fe, y para que haya fe necesitamos estar atentos, necesitamos oír la palabra del Señor. Se levantan muchos reyes. Hay un minuto en que el Señor levanta a un gran profeta llamado Jeremías. Usted tiene la Biblia allí, ¿verdad que sí? Jeremías. Leemos, lo primero que leemos en el capítulo 25. Mire la situación de este pueblo, por favor. Mire la situación de este pueblo. Dice en el 25:1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya, una tierra lejana, Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero, ese es el punto, pero no oísteis. Mire cómo parte Jeremías. Él parte diciendo que desde el año 13 de Josías era el papá del rey Joacim, que ahora estaba gobernando. Desde el año 13 de Josías, durante el resto del reinado de Josías, luego toma este Joacim, y desde entonces, dice, van 23 años que he estado hablando a ustedes desde temprano. Cuando dice desde temprano, no es que hablaba temprano y se callaba, no, es desde temprano, o sea, usaba el día, usaba la tarde, no, cada vez que Dios lo provocaba a hablar, él tenía palabra de Dios, desde temprano, dice, y sin cesar. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que no oísteis. Sigue Jeremías. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar. Pero, ¿qué hace el pueblo? No, amén.
¿No oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar? Cuando decían los profetas, cuando los profetas decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Esa era la promesa de Dios. Tierra para siempre. Verso 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, idolatría, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Fíjese que ni siquiera el Señor les dice, si ustedes hubieran sido siempre correctos, siempre perfectos, siempre obedientes, lo hubieran hecho siempre. No. El Señor sabe que está hablando con un pueblo desobediente, duros de servir, le llamó en el desierto. Entonces, ¿qué Él dice? Bueno, si se vuelven ahora de su mal camino. Si ahora dejan de ir tras dioses ajenos y dejan de servirles. O sea, el Señor lo que está diciendo es, reconozco un pueblo desobediente, un pueblo idólatra, un pueblo que está en pecado. Pero si se arrepienten a la palabra, ese es el punto. Si se arrepienten al llamado, entonces claramente no os haré mal. Mire el verso 7. Pero, ¿qué hace el pueblo? Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Esto de me han provocado a ira con la obra de vuestras manos es lo mismo que el Espíritu dice por Pablo a los romanos, cuando dice que los hombres que están bajo la ira de Dios, dice que han adorado las cosas creadas y no han dado gloria al Creador. ¿Recuerda? Muy bien, muy bien. Esta es la presentación de Jeremías. Pero ¿qué dice hoy día? ¿Qué dice hoy día el Señor a este pueblo? Versículo 8. Por tanto, o sea, como consecuencia. ¿Pero consecuencia de qué? De que han tenido palabra de Dios. Que los profetas les han hablado. Que ha habido anuncio, ha habido evangelio de Dios. Pero el pueblo no ha querido oír. El pueblo no ha obedecido. Verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oh, aleluya. Mire, hablar de Babilonia es hablar... La Escritura le llama la madre de las rameras. Hablar de Babilonia es hablar de idolatría, de pecado, de rebelión contra el Señor. Por lo tanto, hablar del rey de Babilonia, ¿qué será? Hablar de un rey pagano. Vamos a ver estos días algo. Cómo este rey tenía idolatría respecto de sí mismo, de su autoridad, de su gobierno. Cómo él se sentía lo máximo. Hay que ser cuidadoso con eso, hermanos. Mantener la humildad, mantener la honra, la gloria al Señor. Que Él reciba en todo la gloria siempre, ¿no? Sin embargo, mire cómo el Señor califica a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un país pagano, un rey pagano. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, yo levantaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, mi siervo. Nosotros creemos que el Señor solo utiliza a los que son buenos, bonitos, santitos, se portan bien, no hacen nada malo. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? Él es el Señor, bendito sea. Él es el Señor. Y Él usa a quien le place. Si el vaso es de honra o es un vaso de deshonra, el Señor lo usa según Él quiera y según el momento en que Él esté amonestando, disciplinando, especialmente a su pueblo. Muy bien. ¿Qué dice? Que va a levantar a Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, dice el Señor, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor. Cuando dice que los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, está hablando del pueblo de Israel, ¿usted entiende?
Está hablando de los hijos de Dios. Y nombra a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a quien lo nombra su siervo. Y dice que lo va a usar contra su pueblo. Entonces, esto es interesante si lo viéramos con más detención, porque a veces nos quejamos y decimos, ay, pero ¿cómo si yo soy hijo de Dios? Sí. Lo que hay que ver es si somos hijos de Dios obedientes. Ese es el punto. Una cosa es ser hijo, sí, está bien. No le digo la cantidad de hijos que conozco, no le digo. Pero también no le quiero decir el porcentaje de esos hijos que siguen siendo hijos de nuestros hermanos, pero que no obedecen, pero que no están sujetos en la casa, pero que no honran al Señor, dando honra también a sus padres. Ruego que el Espíritu Santo del Señor ya esté tratando con nosotros, hermanos. Ya nos esté bendiciendo por su gracia, ¿no? Muy bien. Los traeré, dice en el verso 9 todavía, contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Mire el 10, hermanos, el 10. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, que desaparezca. La voz de desposado y la voz de desposada. Ruido de molino, el trabajo allí donde preparan la comida. Ruido de molino y luz de lámpara. Verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán como esclavos, hermanos. Servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Aleluya. Alguien podría decir, ¿cuál fue el gran pecado? Permítame recomendar, no califique, no diga si grande o pequeño. Diga cuál fue el pecado. Digamos cuál fue el pecado. Y el pecado es que vino a ellos la palabra de Dios y no quisieron oír. No prestaron atención para obedecer a la palabra del Señor. El Señor ya le había dicho a este pueblo, al pueblo de Israel, pues. Se lo dijo por Moisés en el desierto. Capítulo 28 de Deuteronomio. Si pusieran atención a mis palabras para obedecerle y hacer conforme a todo lo que está escrito, si lo hacen así, yo les voy a bendecir. Hay 14 versículos ahí llenos de bendición, llenos en todas las áreas de la vida. Pero a partir del versículo siguiente dice, pero si desobedecieran, si no prestaren atención, si no hacen conforme a mi palabra, entonces yo les voy a maldecir. Y todo lo que antes dijo que iba a ser bendición, ahora se va a transformar en una maldición. Y ahí no hay 14 versículos, hay como 40 versículos más, en que detalla todo aquello en que la vida de un hombre, de una nación, de una familia, va a estar bajo maldición por desobedecer al Señor. Aquí está diciendo, bueno, aquí no han querido obedecer, yo les he hablado. No quieren obedecer, muy bien, entonces van a asumir las consecuencias. Ese es el punto, ¿eh? Ese es el punto. Lo interesante es que el Señor establece aquí lo que viene, pone una palabra sobre el pueblo. Pero también pone una palabra respecto de Nabucodonosor y de Babilonia. Versículo 12, por favor. Y cuando sean cumplidos los 70 años, porque para Dios la cosa es clarita. Él tiene el control de los tiempos y las sazones. Si Él dice 70 años de cautiverio, son 70 años. ¿Quién lo va a hacer moverse ahí de ahí a Él? ¿Quién le va a decir que sean 75 o que sean 68? No, Él dice el tiempo y Él es el que administra los tiempos. Entonces, cuando sean cumplidos los 70 años, dice, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Al rey de Babilonia y a la nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre,
Quiero decirle que esta forma de actuar del Señor no es un accidente aquí. El Señor no está improvisando, Él lo ha hecho siempre así. Muy brevemente, pero si usted me acompaña a Génesis en el capítulo 15, Génesis capítulo 15, el Señor habla con Abraham y le dice que le va a dar un hijo y que le va a dar una gran descendencia y que le va a dar muchas tierras. Abraham vivió esos días un problema de falta de fe, estaba débil en la fe. Entonces, ¿qué dice en el versículo 8? Génesis 15, 8. Él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Oh, Señor, ¿qué garantía me das? ¿En qué conoceré? ¿Qué garantía me das de que lo que me estás diciendo se va a hacer como tú dices? ¿Cómo hago, Señor, para saber que lo que me estás declarando va a ser verdad? Está pidiendo señal, garantía. ¿Sabe cuál es la respuesta del Señor? Versículo número 13, por favor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia... Abraham todavía no tenía hijo aquí, no tenía nada. Y el Señor le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le está diciendo: tú quieres una señal, yo te voy a dar una señal, pero una señal dolorosa. Tu descendencia, que no has podido creer que yo te la voy a dar ahora, esa descendencia que viene, creas tú o no, viene, porque la palabra del Señor es inquebrantable. Bueno, quiero que sepa que tu descendencia va a ser esclava 400 años en tierras ajenas. Y usted sabe cómo terminaron esclavos en Egipto. Semanas atrás hemos conversado algo de eso. Esclavos en Egipto, en cumplimiento a esta palabra del Señor. Pero mire por favor en el versículo 14. Dice: mas también a la nación a la cual servirá. Está hablando de Egipto. A la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice el Señor. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Usted sabe que cuando salieron de Egipto salieron con mucha riqueza, porque le obligaban a irse y a cambio le entregaban joyas y demás. Bueno, palabra de Dios que duró años. Y que llegó el momento que el Señor dijo: este es el tiempo. De la misma manera ahora el Señor usa a Jeremías. Le dice al pueblo que por desobediente va a traer a su siervo el rey Nabucodonosor de Babilonia y lo van a pasar muy mal. 70 años de esclavitud. Pero inmediatamente dice: muy bien, y cumplidos los 70 años, entonces yo castigaré al rey de Babilonia y a toda aquella nación por su maldad. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. La Escritura va a decir: más vale que nunca me hubierais conocido. ¿Te recuerda? Más vale que nunca. Pasan algunos años, un poco de tiempo, ¿y qué viene? Viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Imposible que no, porque Jesucristo va a declarar: van a pasar el cielo y la tierra, dice Él, pero mis palabras nunca van a pasar. Entonces me acompaña a Jeremías capítulo 39, por favor. Jeremías capítulo 39. Si ya lo tiene, me hace una señal. Yo por la fe voy a reconocer que ya está en condición de que leamos juntos. Amén. Muy bien. 39:1. Dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor. Vino. Ahora está viniendo, ¿eh? El Señor había dicho en el capítulo 25: voy a levantar a Nabucodonosor, mi siervo. Muy bien, ahora está viniendo ya Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Establecieron todos sus carros, sus caballos, sus soldados alrededor de Jerusalén, de manera que nadie podía entrar ni salir. Estaban allí peor que en cuarentena por la pandemia.
bastante peor. Versículo 2. En el 11º año de Sedequías, en el 11º, o sea, el año siguiente, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, allí en Jerusalén. O sea, empezaron a trabajar. En algún minuto se abrió un forado, verso 3, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia. Claro, porque mientras el muro estaba funcionando, era una defensa contra los enemigos. Sí, pero los soldados estaban ahí, sitiando la ciudad. Pero mientras sitiaban, trabajaban. Finalmente perforaron el muro. En una cosa no menor, porque tenían que estar con carros, con caballos. Entonces dice en el verso 3, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. ¿Quiénes? Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. 4. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero, atención, el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sentenció. Quiero rogarle, hermanos, por favor. Quiero rogarle que atienda un poquito a lo que viene. Porque esto es la consecuencia de no oír la voz del Señor. Esto es la consecuencia de no obedecer al Señor. Esto es la consecuencia de no estar atento a la voz que nos habla el Padre desde los cielos siempre. Por favor. Al final del verso 5 va a decir que Nabucodonosor sentenció todo lo que venía. Verso 6, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla. Usted entiende lo que es eso, ¿verdad? Observar allí cuando le están asesinando a sus propios hijos, hermano. La pregunta es si esto se pudo haber evitado. Sigamos. Haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. O sea, ubicó al rey Sedequías en algún lugar y primero hizo matar a sus hijos allí en su presencia, mientras él veía, mientras él observaba a los otros hijos, mientras observaba sus gritos y sus lágrimas. Allí estaba seguramente atado el rey observando, pero luego observó que todos sus nobles, todos sus colaboradores, todos sus cercanos siguieron la misma suerte y fueron muertos allí en su presencia, hermano. Entonces uno diría, con tanto dolor, allí va a terminar. No, verso 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Puede pensar en lo que eso significa, ¿cierto? Amarrado con grillos, con cadenas, habiendo ya perdido la vista porque le habían quitado los ojos. Verso 8. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas pusieron a fuego. Incendiaron las casas del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Verso 9. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia como esclavos. ¿Qué pasó con la tierra? Verso 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Aleluya.
El Señor Jesucristo va a decir en esa palabra tan hermosa de el sermón de la montaña. Él va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de que la pobreza, en este caso la pobreza de alma, de espíritu, del que busca al Señor diariamente, va a recibir una bendición. Dice que va a recibir, ser parte del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo el pueblo es llevado como esclavo a Babilonia entonces. Pero esos pobres, esos menesterosos, tuvieron un tiempo de ser bendecidos y recibieron herencia. Les dio viñas y heredades, amados hermanos. Quisiera mostrar una cosita más para que concluyamos y vengamos juntos al Señor. Si me acompaña Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes. Capítulo 25, hermanos. Es solo para hacer notar algo que lo vamos a necesitar en los próximos días. Capítulo 25, por favor. El versículo número 1 dice: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia. Está hablando entonces de este rey, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torre contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada 2 años. Es lo que hemos leído antes, confirmación de aquello. Pero acompáñenme al versículo 8, por favor. Versículo 8. Disculpe, del versículo 1 al 6, al 7, va a repetir lo que ya leímos de aquella entrada que hace Nabucodonosor y toma cautivos y lleva todo y solo deja a los pobres. Versículo 8 dice: en el mes 5, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor. Lo de los primeros versículos habla del año 9. Ahora es el año 19, o sea, 10 años después, dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Mire el 9. Mire en esta segunda arremetida, verso 9. Y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas a los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. 13. Y quebraron los caldeos, hermanos, las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Salomón había hecho unas columnas preciosas allí, preciosas de bronce, y un mar de bronce precioso. Bueno, todo aquello lo quebraron, lo rompieron, ese mar de bronce lo levantaron todo y lo fueron rompiendo para ponerlo sobre carros y llevarlo a Babilonia. Mire el verso 14, por favor. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabileras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Lo que quiero decir, amados hermanos, lo que queremos decir, no lo quiero decir yo. Creo que es la palabra del Señor la que quiere tratar con nosotros.
Creo que es el Espíritu del Señor el que quiere tratar con nosotros. Lo creo firmemente, hermano. Porque, claro, hay tiempos en los cuales vivimos algunas dificultades. Hay tiempos en los cuales nos sentimos débiles. Y dígame, si en esta pandemia no hemos estado bien débiles y en casos puntuales, familias han estado muy afectadas, muy afligidas, porque algún miembro de la familia ha estado con este famoso COVID-19, o ha habido peligro, o han anunciado que a lo mejor podría ser, etc. ¿Y eso qué hace? Provoca una debilidad increíble. Y en esa debilidad, claro, venimos al Señor. Y bendito sea, el Señor se ha manifestado. Y no tenemos hasta hoy día, hermano, nada que lamentar. Aleluya. Solo dar glorias al Señor. El Señor ha sido misericordioso y ha cubierto su casa. Pero van a venir los próximos tiempos, hermano. Todo se va a reiniciar. Los trabajos volverán a hacer esa actividad que al hermano le colma su cabeza de preocupación y su mente está en el deseo de hacer bien el trabajo, que le vaya bien, que el negocio funcione, que haya más dinero, hacer horitas extra porque perdió plata durante la pandemia, etcétera, etcétera. Cuidado. Cuidado. Debo decirle, hermanos, que está escrito de esta manera. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese reposo no tiene que ver ni con el dinero, ni con mucho trabajo, ni con mucho esfuerzo, ni con aceptación en la sociedad. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Para ese pueblo que, si oyereis hoy mi voz, dice el Espíritu Santo. Un pueblo que no endurece su corazón. Un pueblo que se acostumbra, como ha pasado en estos 5 o 6 meses, un pueblo que se acostumbra a oír la palabra del Señor, pero no como entretención, no para matar una horita del día en que no tenemos tanta actividad ahora, sino que escucha, que atiende, que recibe, que come, que se alimenta de la palabra del Señor. Amados hermanos, sin fe es imposible agradar al Señor. No se puede agradar al Señor si no hay fe en el alma, si no se le cree al Señor. Pero la fe está ligada a la obediencia entonces, a la obediencia de lo que el bendito Señor nos ha ordenado, lo que Él nos ha mandado. ¿Cuál es el llamado entonces? Escuchemos al Señor, escuchemos su palabra, estemos atentos. Valoremos, amados hermanos, valoremos que cuando abrimos las Escrituras no nos habla cualquiera. Hebreos capítulo 1, es Dios en el versículo 1, es Dios el que ha hablado de muchas formas, en otros tiempos, de muchas maneras. Antes dice, por los padres habló a través de los profetas, pero dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amado hermano, necesitamos hoy día abrir el corazón, disponer nuestra alma para reconocer que el que nos habla es el bendito Hijo de Dios. ¿Y por qué y para qué nos habla? Para revelarnos al Padre. Anunciaré, aleluya, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. El Hijo nos habla, hermano, para revelarnos al Padre. Sí, pero si conocemos al bendito Hijo y a través de Él conocemos a nuestro Dios y Padre, la Escritura dice por Jesucristo que allí comienza en nosotros la vida eterna. Allí comienza la paz plena. Allí comienza la plena bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué asumir consecuencias de desobediencia? Si tenemos el ofrecimiento de Dios, si tenemos el llamado de Dios para estar atentos a su voz y ser por Él bendecidos. ¿Nos va a bendecir solo en un área, solo en una parte? No. Toda nuestra vida será bendecida. Toda, hermanos, toda. Tome nota y repase, por favor, Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 14 principalmente. Y va a ver que no hay nada
De hecho, en una frase preciosa, el Señor va a decir, bendeciré toda obra de vuestras manos. No importa lo que hagan, no importa en lo que se desempeñen, no importa si es una cosa más intelectual o más manual, no importa. Todo lo que hagan con vuestras manos va a ser bendecido. Y, como si eso fuera poco, va a decir allí, abriré mi buen tesoro, el cielo. Y habrá para ustedes bendiciones de tal manera, dice, que nunca estarán puestos a la cola, siempre serán cabeza. Nunca estarán abajo, siendo dominados, siendo maltratados. Siempre estarán arriba, en una función más bien de dirección, de gobierno, de gracia, mostrando la sabiduría de Dios. Pero nunca pierda de vista que la sabiduría de Dios es el temor del Señor. Significa que uno le teme al Señor, significa que escucha la voz del Señor y dice, amén, Señor, tú eres el Señor. Y si tú me hablas es porque como mi Padre me quieres bendecir. Y ahí agacha la cabecita y se inclina y pide perdón y ruega misericordia y se compromete a ir adelante. Hermanos, en el nombre del Señor, no asumas consecuencias negativas en tu vida por desobediencia. Vengamos juntos al Señor y comprometámonos y preparemos nuestra alma para los tiempos que vienen. Y digámosle, Señor, aquí estoy, quiero oír tu voz, porque quiero hacer tu voluntad. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro, aleluya, Padre nuestro, sea su nombre exaltado, Señor, y sea el nombre de Cristo, su amado Hijo, puesto muy en alto. Gracias, Señor, por estos tiempos que nos llamas a la reflexión. Gracias, Señor. Todavía tenemos tiempo, Padre. Todavía tenemos disposición del alma, esperamos, para oír tu voz, Señor. Enséñanos a vivir, Señor, con pandemia o sin pandemia. Enséñanos a vivir bajo tu voluntad, para la gloria de tu nombre. Con enfermedades o sin enfermedades, Señor, ayúdenos para vivir en obediencia a usted, para aprender a decirle cada día, como el jovencito aquel, habla, Señor, que tu siervo oye. Padre, en el nombre de Jesús, clamo y ruego que atienda usted a la voz de su pueblo que a esta hora y a partir de este día estará ante su presencia. Señor, atienda a su santa llamada iglesia, atienda a sus hijos, ruego, en el nombre de Jesús, que ahora, Señor, confiesan ante usted aquello que necesita confesar. Aquellos que piden perdón, recíbales, Padre, atiéndales, Señor. Pero especialmente atienda a todos aquellos que este día asumen compromiso, toman compromiso con usted de vivir en obediencia bajo su palabra. Todos los que por su palabra entienden que la bendición y la paz no tiene que ver con un trabajo excepcional o un trabajo con mucho dinero. La bendición y la paz son consecuencia de estar en obediencia, de hacer su voluntad. Por eso que hoy decimos, todo junto como iglesia, Padre, aleluya, que venga a nosotros tu reino y sea hecha su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor. Bendiga a su pueblo, bendiga a su pueblo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.